Bueno, esta tarde vamos a leer, vamos a empezar por Primera de Tesalonicenses, ¿eh? La carta que Pablo le manda a los hermanos de Tesalónica. Y como todas las cartas que estuvimos leyendo de Pablo, en general, fíjense, cuando lo vamos estudiando, el tema es el mismo. Pablo llama para alentar y a los hermanos con los que ya estuvo, y a veces trata algunos temas específicos puntuales sobre doctrina, y a veces sobre profecía, pero el contexto es el mismo. Y esta carta empieza Pablo diciendo, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, dice. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, o sea, de Jehová nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, o sea, nuestro hermano, el primogénito entre muchos hermanos, que no es otro que nuestro Dios hecho hombre, como él lo dice claramente. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto es claro. Pablo y la iglesia primitiva le oraban a Dios, a nuestro Padre, y le estaban dando gracias por los hermanos. Y se acordaban sus hermanos en sus oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque la esperanza de ellos no solo era la salvación que ellos la tenían, sino llegar a ser transformados a la imagen de Jesús. Porque conocemos, hermanos amados mismos, vuestra elección. Y acá esto está claro. Cuando uno oye las palabras del Evangelio, tiene que elegir. ¿Y cuál era la elección de ellos? O sea, tenían que elegir entre seguir en los caminos en los que andaban o empezar a recorrer un nuevo camino. O sea, entrar en el reposo de Dios, entrar en su sábado, descansar sus obras y empezar a hacer las obras que Dios había preparado para ellos. Y esas obras son las que hizo Jesús recorriendo el camino angosto. Entonces, Pablo les dice a ellos de la elección de ellos, porque todo el que siga a Jesús tiene que elegir seguirlo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ¿qué le está diciendo? Porque nuestro evangelio no llegó solamente en palabras, sino ¿qué cosa? Porque el Espíritu de Dios se manifestaba en ellos y el amor de Dios se veía en ellos. Entonces, y el poder que se manifestó, justamente, no eran solo palabras, porque en ellos se veía la obra de Dios. Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, ¿qué es esto? Dice, nosotros somos imitadores de Jesús, seguimos a Jesús, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y de Jesús, porque empezaron a recorrer el mismo camino, el camino de los que ya lo estaban recorriendo por Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Entonces, ellos eran de Tesalónica, pero las ciudades vecinas, las regiones vecinas, la región de Macedonia y de Acaya, justamente ellos fueron los que los evangelizaron y llevaron el testimonio del Evangelio. Entonces, como los apóstoles habían sido ejemplo para ellos, y los apóstoles seguían a Jesús, y ellos empezaron a seguir a Jesús y a los apóstoles, ahora ellos fueron ejemplo en toda la región de Macedonia y de Acaya, a los que creyeron, porque ellos les predicaron el Evangelio. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Entonces, y esto es claro nuevamente. ¿En quién tenían fe los miembros de la iglesia primitiva? En Dios. ¿En quién? En nuestro Dios y Padre. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él era el que obraba en ellos, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, porque cuando ellos fueron y predicaron, y otros se convirtieron,
Y ahí no hay necesidad de ir a predicar, porque ellos ya predicaron, dice Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, al único Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual, ¿quién? El Dios vivo y verdadero resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esta es la introducción de la carta a los tesalonicenses. Vamos al capítulo 2. Entonces, ustedes, si tienen algún punto que les interesa o tienen alguna duda, párennos, ¿no? Paramos y analizamos el contexto y otros versículos donde Pablo se refiere al tema en el que tienen alguna, digamos, inquietud. Y sigue diciendo ahora Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios. Fíjense, el Evangelio de Dios es la promesa de Dios, porque ellos estaban anunciando la promesa de lo que Dios había anunciado, ¿no? Que iba a hacer con su pueblo. Entonces, el Evangelio de Dios justamente es contarla cuál es la promesa de Dios, lo que Dios prometió hacer y lo que Dios estaba haciendo. Y justamente al predicar este Evangelio, hubo gran oposición contra ellos, ¿no? Porque dice Pablo, tuvimos de nuevo, y dice tuvimos porque no solo él, también con Timoteo, con el resto de sus compañeros, con Silvano, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, porque Él nos envió, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Entonces, fíjense, los apóstoles no buscaban, digamos, como vendedores, engañar a sus hermanos. Iban directamente a contarles cuál era el Evangelio de Dios. No los iban a lisonjear. No querían venderles algo. Querían salvarlos. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, dice. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y esto es importante, o sea, el que predica el Evangelio busca la salvación de sus hermanos, no busca la gloria. Porque la gloria, la única gloria es de Dios y del Cordero. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No nos enseñoreamos de ustedes, como hacen los hijos del príncipe de este mundo. Dice, y en el versículo 8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, o sea, porque lo hicimos por amor a ustedes, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, el verdadero Evangelio, el Evangelio reino de Dios, el Evangelio eterno, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Él era un obrero sostén propio y nunca fue sostenido por los hermanos. ¿Qué hacía? Él trabajaba para mantenerse y para poder incluso ayudar a sus hermanos y les llevaba el Evangelio sin ser una carga para nadie, ¿no? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y eso es importante, porque ese amor que se manifestaba en los discípulos es el verdadero amor. Hay un micrófono abierto, ahí si alguien se fija cuál es. Entonces, y el versículo 10 dice Pablo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo,
como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. O sea, porque el objetivo es la salvación, entonces también los exhortaron y los consolaron. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces aquí está el tema, que es muy claro. Ahora, los cristianos habían sido llamados a ser parte del reino de Dios, y el que aceptaba era parte del reino de Dios. Y la gloria de Dios empezaba a reflejarse en él, porque el llamado es a ser parte del reino de Dios, a ser de Dios, para que Dios more en él, y para que la gloria de Dios vuelva a reflejarse en él. ¿Y cómo se refleja esa gloria? Cuando Dios escribe su ley en la mente y el corazón de sus hijos. Por lo cual también nosotros sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Entonces fíjense, ellos que predicaban el Evangelio de Dios. ¿Y qué es el Evangelio de Dios? La palabra de Dios, lo que Dios prometió hacer, no otra cosa. Entonces, cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque la promesa de Dios se cumple en ustedes, le dice. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ahora, ¿qué pasó? Los hermanos de Tesalónica vinieron a ser imitadores de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque seguían el mismo evangelio y el fruto que se daba en ellos era el mismo. Y las primeras iglesias estaban en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces, las iglesias estaban en Judea fueron perseguidas ¿por quién? Por los judíos. Y las que estaban en Tesalónica por los griegos. Ahora, porque Satanás empezó a usar a todos sus pueblos, a todos sus siervos para perseguir, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y ahora dice, lo que los judíos persiguieron, no solamente a la iglesia, sino mataron a Jesús y a sus propios profetas. Ahora, pero eso no es por algo especial de los judíos, porque en Tesalónica, a los cristianos de Tesalónica les pasaba lo mismo. Siempre pasa eso en todo el mundo. Y a nosotros, dice, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces, y esto es importante porque siempre pasa lo mismo. Satanás lo que busca es eso, primero perseguir, expulsar y matar. Y se oponen a todos los hombres, los impíos, a todos los hijos de Dios, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esto es una enseñanza, porque las iglesias protestantes cayeron por esto. La nación judía cayó por esto. Roma cayó por eso. ¿Por qué? Por perseguir a los siervos de Dios, a los que antes eran sus hermanos. Y ahí llega la ira al extremo sobre ellos porque esas iglesias son dejadas por Dios y ahí caen. La nación judía fue dejada por Dios y cayó. La iglesia de Roma, los apóstatas fueron dejados por Dios y Satanás tomó control de ellas. Las iglesias protestantes caídas cayeron por perseguir a sus hermanos, ¿no? Y Satanás tomó plena posesión de ellas, porque vino la ira en ese tiempo, y la ira justamente es lo que Dios anuncia, deja al pueblo impío. Pero nosotros, hermanos, dice diciendo Pablo en el versículo 17, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque Satanás quiere impedir que los siervos de Dios prediquen, que el que conoce la verdad, el verdadero evangelio, lo predique y siembre de ese modo la semilla de trigo en el corazón de sus hermanos. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Oh oso, oh corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y este es el gozo del cristiano, como Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cuál es el gozo de Jesús? Ver la salvación de sus hermanos. Y por eso Pablo dice, vosotros sois nuestra corona y gozo. ¿Quiénes? Los salvos, los que creyeron al Evangelio y nacieron de Dios y están siendo transformados por Dios a la imagen de Jesús. Ustedes, dice, son nuestra gloria y gozo. Y vamos al capítulo 3. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, como estaba preocupado Pablo, porque Satanás se oponía y no podía ir a verlos, mandó a Timoteo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estábamos puestos. O sea, el que entra al reino de Dios sabe que entra, se une a la batalla de Dios para salvar. Y sabe que va a ser perseguido, como dice Pablo. Vamos a ver después cuando le habla a Timoteo. Porque todo aquel que quiera vivir piamente sufrirá persecución. Y le dice a los hermanos de Tesalónica, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para ser testigos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, Pablo estaba preocupado porque como Satanás le impedía ir, estaba preocupado de que Satanás estuviera corrompiendo al pueblo. Y entonces manda a Timoteo para que vaya a Timoteo, para evitar que Satanás pueda corromper a la iglesia. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque el gozo de ellos es que sus hermanos siguieran el camino de la salvación. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe? Y Pablo está gozoso, ¿por qué? Por las noticias que le trajo Timoteo, de que sus hermanos siguen el camino de la fe y siguen firmes. Y ahora dice en el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro, ¿quién? Jehová, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. ¿Y qué está diciendo acá? Entonces, y esto es importante entenderlo, porque ¿cuál es el sujeto de esta oración? Hay uno solo, porque el verbo es dirija, es singular, Él dirija. ¿Y de quién está hablando? Más, el mismo Dios y Padre nuestro. ¿Eh? ¿Y qué es nuestro Señor Jesucristo? Está diciendo que más Jehová, nuestro Dios y Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, Él dirija nuestro camino a vosotros. Y esto es claro. Pablo cree en un solo Dios y cree que ese único Dios se hizo hombre, que Jesucristo es Jehová el Señor. Por eso dice Él, no dice ellos. Él dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Porque esa era la oración, para que ellos sigan el camino, estaba feliz por eso, y lleguen a vencer, para que cuando Jesús venga a buscar a todos sus santos, o venga con todos sus ángeles, como Él lo anunció, encuentre a su pueblo vencedor. Esa es la oración de Pablo.
No ora para que no pasen tribulaciones, porque Él sabe que para eso fue puesto su pueblo, porque va a estar en medio de un conflicto. Ahora que en medio de esas tribulaciones ese pueblo va a dar testimonio y va a hacer que otros se salven. Ora para que lleguen a ser vencedores. Y ahora vamos al capítulo 4. Y ahora vamos a entrar en una parte interesante. Y dice el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, sigan el camino angosto. Como aprendieron y entendieron cuál es el camino, sigan ese camino, para que abunden más y más en buenas obras. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjense, porque la voluntad de Dios para su pueblo es transformarlo en imagen de Jesús, transformar panes con levadura en panes sin levadura, para que estén sin mancha delante de su trono. Esa es la santificación, transformarlos en imagen de Jesús, que en vez de tener la ley del pecado escrita en la mente del corazón, tengan la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Esa es la voluntad de Dios. Y por eso dice que os apartéis de fornicación. O sea, ¿por qué hacen los gentiles? Y es todo fornicar. El carnaval, ¿qué era para ellos? Fiestas, orgías, todo eso. En el templo de Baal y Acera, ¿qué hacían? Fornicaban, todos con todos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, porque la pasión de la concupiscencia se acuestan cada uno con cualquiera. Pero Dios creó justamente ese vínculo para que sea santo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, y lo anuncia nuevo. O sea, el pueblo de Dios dejaba andar en sus caminos y en la inmundicia de sus corazones y empezaba a recorrer otro camino, el camino a la santificación. Y a eso nos llamó Dios, dice Pablo. Así que el que desecha esto, o sea, el que desecha la santificación, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, porque el que quiere andar en sus caminos rechaza que Dios more en él y lo guía, y se vuelve por sus caminos. Como dice en otro lado, el perro vuelve al vómito. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros, porque el amor, como dice Juan en 1 Juan, viene de Dios, y el que ama conoce a Dios, y permanece en Dios y Dios en él. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Porque ellos se dispersaron por todos lados para ir a buscar a sus hermanos y para que sean salvos. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, sigan el camino angosto, ¿no? Porque siguiendo las pisadas de Jesús van a crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, ¿qué le decía Pablo a todos? Aparte de predicar el evangelio, ¿no? Como lo dice acá, que trabajen y sean productivos, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, ¿qué pasaba con un cristiano? Eran todos trabajadores y ninguno tenía necesidad de nada, ¿no? Generalmente, si alguno pasaba por alguna situación especial, sus hermanos lo ayudaban, pero eran todos trabajadores, como Pablo les decía, y trabajaban con sus propias manos, como Pablo les había indicado que tenían que hacerlo, porque esa era la voluntad de Dios.
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y al 13 sigue diciendo, ahora empieza a hablar doctrinalmente. Y empieza a hablarle de la segunda venida y los que duermen, dice. Y esto lo conocemos porque muchas veces lo escuchamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿qué pasaba con el que moría? Y especialmente los cristianos. Estaban descansando, es un sueño. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que como Jesús resucitó, van a resucitar. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque aparte de la esperanza de la gloria de Dios, está la esperanza de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, porque como Jesús resucitó, también todo el cristiano que cree en Dios y cree que Jesús es el Cordero de Dios y que Dios lo resucitó a los muertos, también va a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y ahora habla en forma genérica, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ¿qué va a pasar en la segunda venida? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y acá a qué se refiere? Porque cuando dice el Señor mismo, está hablando de quién? De Dios, como dice la profecía de Isaías. Porque el pueblo, cuando Jesús venga en la gloria del Padre, venga como Jehová, va a decir, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Entonces acá está hablando porque el Señor mismo, porque Jehová mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y acá está hablando de la última generación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él, con el Señor, con Jehová, con nuestro Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque esa era la esperanza de la iglesia primitiva, no solamente reflejar la gloria de Dios, llegar a ser como Jesús, sino sabían ellos que iban a descansar. Y Pablo también lo sabía, porque sabía que, como la otra vez lo vimos, y lo va a decir en 2 de Tesalonicenses, que antes que Jesús venga tenía que venir la apostasía y cumplirse las profecías de Daniel. Y ahora vamos al capítulo 5. ¿Sí? Una pregunta, tú dices, bueno, el Señor lo traduce como Jehová. Jesús va a venir como Jesucristo hombre glorificado y va a venir junto con el Padre. Entiendo No, que sí, viene ¿verdad? como Jehová. Viene como Jehová. Viene como Jehová, directamente como el Padre, sí. Así va a venir. Viene solo uno. Y Jesús viene como Jehová, viene como el Padre, pero no entiendo esa parte. Jesucristo hombre queda, mismo que está glorificado, se queda en el lugar santísimo, entonces. No. Viene a la tierra. No. A ver, vamos a la profecía, vamos a la profecía de Isaías. Entonces, y después a lo que dice Jesús. Entonces, ¿qué dice Isaías, por ejemplo, 25? Y acá habla de la segunda venida. Vamos a ver lo que dice, algunos pasajes de Isaías. Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Entonces, cuando habla del Antiguo Testamento, Jehová, el Señor, es Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la frente a su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová. Entonces, cuando Jesús venga en la gloria, como venga como Dios omnipotente, los impíos se van a meter bajo las piedras, porque no va a poder estar en la presencia de quién, de
el Dios omnipotente. Ahora, ¿cómo va a venir? Y probablemente vamos a ver la figura de Jesucristo hombre, pero con toda su gloria. Y los impíos no van a poder. Con todo su resplendor. Claro. Ahora, pero el que esté esperando va a decir, aquí este es Jehová. Este es Jehová quien nos ha esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque esa es la profecía. Entonces, vamos, por ejemplo, al comienzo de Isaías. Vamos al capítulo 2. Esto que estás diciendo ahora no lo sabe ningún adventista. No conozco a ninguno que sepa esto. Porque bueno, se les ha dicho que Jesús es el que viene pronto. Y bueno, pero es Jesús, pero los cristianos sabían que Jesús es Jehová, por eso no tenían problema. Ahora, ¿qué dice Isaías 2:10? Porque acá está hablando lo mismo que dice Apocalipsis, que cuando venga Jesús en la gloria del Padre como Jehová, como el Dios omnipotente, como el gran yo soy, como el que dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo soy la raíz de David, cuando venga como nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? Se van a meter bajo las piedras, como dice Isaías 2:10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Porque va a venir Jehová en su gloria y con todo su resplandor. Caifás, ¿cómo reaccionará Caifás, no? Y sí, porque viene el Dios omnipotente ahí. Ahora, pero van a reconocer que ellos mataron ¿a quién? A su Dios, a Jehová. Dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Quién va a ser exaltado? Jehová solo. Porque ellos van a reconocer que Jehová es redentor. Como él anunció, yo anuncié y salvé. Ahora, el que anunció, salvó y nos hizo ir y transformó a sus hijos a su imagen, es el que viene. ¿Ves? Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Entonces, Dios siempre toma como a estos árboles como símbolo de los hombres los hombres poderosos, que se creen algo. Sobre todos los montes y sobre todos los collados elevados, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando Jehová, está hablando de una persona singular, se levante para castigar la tierra. Ahí viene Jehová. ¿Y qué va a pasar? Dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Porque los hombres, los impíos, después del fuerte pregón, van a seguir adorando a los ídolos que le hicieron, que otros le hizo, y ellos adoran. Entonces, y se meterán... ¿Qué? No, está bien. Cabería más dos preguntas, ¿no? En la eternidad, por ejemplo, en la nueva tierra, ¿estaremos con Jehová, que es Jesús? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Con Jehová. Porque cuando el que vea a Jesús va a decir, ¿quién es Jehová? Vení. Y se meterá. Entonces, ¿qué va a pasar con los impíos? Va a dejar de adorar a los ídolos, a la falsa roca que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Ahora, esto es lo que aparece en el sexto sello. Porque esto ocurre justamente al final del conflicto. Entonces, si vamos a Apocalipsis... Perdóname, una cosita. Sí. Yo entiendo lo que dice Gerardo porque también en mi cabeza hay un poco de confusión, porque inclusive cuando habla con David también le dice que se siente a su diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y está hablando Jehová de su hijo. Sí. Y habla que hay, pero entonces hay dos seres. Yo entiendo que Jesús es Jehová. Esa es mi duda. Dejan de ser dos seres entonces a partir de ese momento.
A ver, nosotros Cuando solo viene- podemos cuando hablar viene a la de lo tierra. que Jehová reveló. Entonces, ¿qué reveló Jehová? Porque esto es lo que Dios anunció. Entonces, vamos a Isaías 40. ¿Qué dice Isaías 40? Vos que clama el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. Ahora, el renuevo de Jehová es una persona, pero es Jehová. Entonces, para nosotros, ¿qué vemos? Dos personas, porque ahí estaba Jesús, Jesucristo hombre, hasta que venció, y estaba su Padre, que es nuestro Dios y Padre. Ahora, el misterio de la piedad, como dice Pablo, es que ese hombre, ese cordero, era Jehová mismo, hecho hombre, como nuestro hermano. Entonces Dios se hizo hombre y va a ser nuestro hermano para siempre. Ahora, pero cuando nosotros, el que entiende el Evangelio y ve a Jesús que dice, sabe que Jehová es su Dios. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, por eso los cristianos, ¿qué decían? Y confesaban a Jesucristo, Jehová el Señor, hecho hombre. Ahora, es uno, no son dos. Es uno, pero hay dos personas ahí, pero es uno. Hola, Cristian. Cristian, soy Walter. Hola a todos. Walter. Y a ver si por ahí con la pregunta que hago agrego un poquito a la consulta que hizo Gerardo y Ricardo. Nosotros vimos que en un momento del tiempo, cuando nace Jesús, cuando nace Yahshua, hablamos siempre y pusimos un calificativo por ponerlo, que Jehová es como que se desdobló en el Padre y el Hijo, ¿correcto? Y hablamos de dos personas, obviamente porque hablaban entre ellos y era así, o sea, no podemos negarlo, que eran dos personas, o son dos personas, y hubo ese desdoblamiento que antes de Jesús no existía. O sea, Yo Jesús, lo llamaría, Walter, desdoblamiento. ¿cómo lo llamarías? Porque como Dios dice, simplemente, a él salió un renuevo humano. Está bien, un renuevo, ok, entiendo Jehová lo no es del hombre. renuevo. Porque Entiendo. si se Jehová desdobla, se transforma en dos dioses. No, pero dijimos que era el mismo, pero Es- digamos, con el todopoderoso que es Dios, que es Jehová, él sí. pudo estar como padre y pudo estar acá en la tierra Pudo como... hacerse hombre. Ese es Y el pudo misterio de la hacer, piedad, como dice exacto. Pablo. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero Está bien, realmente no lo sabemos, se hizo. no sabemos cómo lo hizo, y sabemos además, porque lo venimos diciendo, porque todas las otras religiones no lo reconocen así. Nosotros decimos que Jesús existe desde que nace. Antes no existía Jesús como Jesús, existía Jehová, A ver, ¿correcto? el renuevo de Jehová no existía antes de Perfecto. que brotase de Jehová. Bueno, perfecto. Bueno, digamos, lo dijiste perfecto ahí, vos lo aclaraste. Ahora, en un momento, cuando todo esto pase y se hayan cumplido todas las profecías y todo esté cumplido, ¿correcto? La pregunta que yo también siempre me hacía es, en algún momento, si nos toca a nosotros, ojalá que nos toque, vamos a estar con Jehová. Y vamos a ver a Jehová. No vamos a ver, no vamos a ver dos personas o un cordero y Jehová. Vamos a ver a Jehová y es como que es Jehová y lo podemos llamar Jehová, lo podemos llamar Jesús porque es nuestro hermano, nuestro padre, nuestro todo. Así lo entendí yo o estoy equivocado. No, es así, porque el que dar los discípulos después de entender quién era Jesús, sabían que en el nuevo pacto, digamos, está siempre, como siempre, Dios el que perdona, y está su renuevo, que como nuestro hermano es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero cuando termine eso, cuando Jesús termine de oficiar el santuario, y cuando venga en la gloria del Padre, no vienen dos personas. Exacto. O sea, nosotros vamos a ver a Jehová directamente. Ahora, que va a tener una forma humana, lo vamos a ver con una forma humana, pero sabemos que es Jehová. Entonces, Dios nos va a explicar después cómo es la cosa, pero como dice la profecía, el que vea a Jesús venir en la gloria del Padre, como él dijo, sabe que es Jehová. Y el que sea vencedor va a poder estar en la presencia de Jehová, y los otros se van a meter bajo las piedras, como hacía. Entonces, ahora... Que va a conservar la forma humana. Como hermano nuestro, va a ser Jehová, obvio, pero va a conservar la forma humana como hermano nuestro, como primogénito de la creación en cuanto a los hombres que se transforman en levadura. Más allá de lo que está escrito, no conviene meterse. O sea, pero lo que sabemos es que Jesús va a venir en la gloria del Padre y lo vamos a reconocer como quiera.
porque como Juan lo vio, porque Juan vio y le pareció, parecía el Hijo del Hombre, pero no era un hombre común, brillaba como el bronce, como Jehová, como lo describe Ezequiel cuando vio a Jehová. Entonces, pero él reconoció por el rostro a Jesús. Está bien. No. Pero vamos al sexto sello. Fíjense que está en Apocalipsis 6, del 12 en adelante. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. O sea, por el quinto dura hasta que se completa el número de los mártires de Jesús. Pero cuando llega el fin, viene el sexto sello. Y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y esto es lo que ocurre, que describe la séptima trompeta. Porque acá está, la séptima plaga, acá es el tiempo de la ira, que es el castigo que viene sobre la ramera después de que termina de envergarse de la sangre de los mártires de Jesús. Y ahora viene Apocalipsis 6:15, que es lo mismo que dice Isaías. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Como dice Isaías, por la presencia de Jehová y el resplandor de su majestad. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos. ¿De qué? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, porque se esconde bajo las piedras por la presencia de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él viene. Y van a morir, porque no van a poder vivir viendo la gloria de Dios. Porque ahí viene Jehová, el Dios de Israel. Entonces, el misterio de la piedad... No fueron transformados. No, estos son los impíos que van a morir. En cambio, los sellados van a estar de pie frente a la presencia de Dios. Y van a decir, sus cuerpos fueron transformados, ¿verdad? O porque nuestro carácter se asemeja al de Él y entonces podemos soportarlo. No, esto es una antes, manera... Fíjate, esto ocurre antes de la segunda venida, antes de que Jesús llegue acá y transforme. Esta plaga, sí. Mueren a la presencia, se va acercando Jehová y esto se mete debajo de las piedras. Ahora, cuando ya vino y murieron todos, no quedó ninguno, están los hijos de Dios y ahí viene en la resurrección. Se toca la trompeta y resucitan y ahí somos transformados todos juntos con los que resucitan. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, pero como Dios le mostró en Ajuay, los que murieron durante el fuerte pregón y fueron resucitados cuando se secó el gran río de Eufrates, resucitaron glorificados ya. Entonces, a partir de ese momento, hay un grupo de personas que está glorificada. Después, al final, cuando viene Jesús finalmente, cuando viene Jehová y resucita a los que durmieron, los que están vivos son transformados, pero había otros que resucitaron glorificados antes. Y eso es lo que hizo que los impíos los vieran y se secara el gran río de Eufrates. Y ahí los impíos se volvieran contra la gran ramera, porque se seca el gran río de Eufrates que alimenta a la gran Babilonia, y la gran ramera sufre justamente, le llega la sentencia a la gran ramera. Primero los muertos que ya vienen transformados, y después se transforman los vivos. Entonces, vamos a ver si lo tenemos un grafiquito por acá, vamos a abrir esto si lo tenemos. A ver. Vamos a ver si tenemos un gráfico por acá. A ver si acá hay un gráfico que nos sirva. A ver si este sirve de algo, ¿no? Vamos a ver. O sea, acá hay hay dos tiempos de prueba y hay un montón de eventos.
Entonces, durante el fuerte pregón, que es acá, durante el tiempo de la batalla, a ver, voy a poner lo que hay acá. Completamos, lo vemos. Entonces, este es el tiempo de prueba del pueblo de Dios. Y Dios retiene los vientos hasta que hay 144.000 columnas en la cima del monte Sión, en el templo de Dios. Y antes de eso, para que queden sin mancha delante del trono de Dios, los 144.000, Jesús tiene que confesar el nombre de ellos en las bodas. Y al fin de esta parte, o sea, cuando se levanta Miguel, ya hay esposa, porque el espíritu de la esposa tiene que decir ven. Y ahí viene el primero de los juicios de Dios, la primera trompeta, cuando se levanta Miguel. Y empieza la batalla. Ahora, durante la batalla se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y con la séptima trompeta se va a cerrar la puerta, y acá justamente viene la abominación asoladora, porque Satanás sabe que cerró la puerta, sabe que Dios le permite venir. Y viene Satanás, y los impíos que lo están adorando se postran ante él, pero el pueblo de Dios, al ver eso, sabe que ya está, terminó el tiempo de la gracia. Terminó el año de la buena voluntad de Jehová y llegó el día de la venganza del Dios nuestro. Y huyen a los montes. Y ahí empiezan a caer las plagas. Y la resurrección especial ocurre justamente cuando los impíos están buscando matar al pueblo de Dios y Dios los libera. Viene la liberación de su pueblo y ahí Dios se manifiesta. Ahí las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son conmovidas, se escucha la voz de Dios y resucitan justamente los hijos de Dios glorificados y los impíos los ven. Y además ahí resucitan los impíos, a los que Jesús le dijo que lo van a ver venir en las nubes de los cielos. Entonces ahí está la resurrección especial. Y después de la resurrección especial viene el castigo de los impíos, porque se seca el gran río de Eufrates, los impíos le dan su castigo a la gran ramera, y después del castigo de la ramera viene la séptima plaga, donde caen las ciudades, se produce ese gran terremoto, y además cae ese granizo inmenso. Y después de eso aparece la señal del Hijo del Hombre. Entonces, y cuando Jesús viene y pasó la séptima trompeta, ahí va a resucitar a que durmieron. Son transformados todos los que están vivos y no resucitaron glorificados. O sea, los que no murieron son transformados. Los que murieron durante el fuerte pregón resucitan glorificados justamente cuando Dios los libera y se seca el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia. Eso es lo que anuncia la profecía. ¿Se entendió, Gerardo? Sí, está bien. ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo, bien interesante. Ahora, por ejemplo, hay dos pasajes en Apocalipsis que, ¿cómo lo entendés vos? Por ejemplo, Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sí. Entonces vamos a Apocalipsis 22. Es servirán, le servirán parece que a uno solo, ¿no? Sí, porque hay uno solo, adoraron a Dios y el Cordero, dice. O sea, los cristianos sabían que Jesús era Jehová. Entonces, cuando se postraban frente a Jesús, se postraban frente a Jehová. Los ángeles lo adoraron a ese bebé, inconsciente, inocente. Sabían que era Jehová. Por eso lo adoraron. No por su naturaleza, como dice Roma, sino porque era Jehová. Era el Dios de Israel. Y los discípulos, cuando lo entendieron, lo adoraron. Porque saben que es el que vive por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 5. Adoraron a uno. ¿A quién? A Jehová. Al mismo que adoraba en el cielo. Claro, es el mismo. No hay otro Dios. Es Jehová. Y hay otro pasaje en Apocalipsis, además de 22:3, hay una en Apocalipsis, no sé si 6, 15, no es una de esas. Al final dice, y que adoraremos eternamente al Padre y al Hijo, o al Padre y al Cordero, algo así. No, vamos a la adoración, vamos directamente a la adoración. En Apocalipsis 4 se ve a los ancianos adorando a Jehová, porque es la escena justamente porque Jesús lleva las primicias al cielo y después vuelve a la tierra, está con los discípulos hasta que sube nuevamente. Entonces Apocalipsis 4 es la escena donde ya están los ancianos en el cielo y adoran ¿a quién? A Jehová. En el capítulo 5 aparece el Cordero como inmolado, ¿no? Y la adoración ahora es dirigida ¿a quién? Al que está sentado en el trono
y al Cordero. Entonces vamos a la adoración. Entonces cuando el Cordero inmolado toma el librito, ¿no?, sellado, que nadie puede abrir sino solamente él, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y lo adoraron. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ahora, tú moriste por nosotros, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, esto solo puede ocurrir cuando, después de que Jesús venciera, y ahora va al cielo y es glorificado, después de los 40 días que estuvo con sus hermanos acá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, lo mismo que dice Daniel 7, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces esta es la cena de adoración cuando Jesús es glorificado. Y cuando vamos al capítulo 15, ahí está la gran multitud delante del trono, y que dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, esto es antes que caigan las plagas. Y acá están no solamente los 144.000, sino la gran multitud delante del trono de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces, ¿quiénes son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen? Los 144.000 y la gran multitud. Y la gran multitud. Y su marca y el número de su nombre, en pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, porque estos simbólicos, porque son parte del reino de Dios y Dios está reinando en ellos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Y qué cantan? Ese cántico, el que Dios le enseñó a Moisés y Moisés al pueblo de Israel, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿A quién le está cantando? A Jehová. Como él dijo: conmigo no hay dioses, no conozco a ninguno. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién es el Rey de los santos? Jehová. Porque este es el Evangelio el reino de Dios, de Jehová. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿A quién está alabando? Una sola persona, aquí a Jehová. Solo tú eres santo. ¿Por qué adoran solo a Jehová? Porque saben que Él es el Cordero. Como Él dijo: yo anuncié y salvé e hice oír. Entonces, ¿a quién adoran? A uno solo, a Jehová. Porque saben que Jehová es el Cordero. Por lo cual, todas las naciones vendrán y te adorarán. Está hablando de una sola persona. Porque tu juicio se ha manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. O sea, después de esto, se abre en el cielo, ¿qué cosa? El templo. Y del templo salen los ángeles por las copas. Porque antes tiene que vencer la gran multitud y estar delante del trono de Dios y sin mancha. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 copas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, fíjense, esto es importante, porque esta escena es la misma que aparece en Apocalipsis 7. Entonces le pregunta a Juan: ¿y estos que están acá, quiénes son? ¿Y dónde han venido?
Y Juan le dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Y ahí le explica que estos son los que vencieron. Y lavaron su ropa en la sangre del cordero, en la última batalla. Ahora, esto es lo que Dios nos dice. Y vamos a Apocalipsis 22, entonces, por eso en Apocalipsis 22 Jesús dice, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice, yo soy el alfa y la omega. Ahora, yo no solamente soy el renuevo Jehová, yo soy Jehová. Porque el renuevo Jehová es Jehová. Y dice, yo soy. Y Jesús reclama diciendo, yo soy. Yo Jehová vengo pronto. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero, el último. Yo soy el primero. Yo soy Jehová. Y fuera de mí no hay Dios. Y en Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Yo soy la raíz de David. Soy el padre de David. Yo soy Jehová. Soy el padre de ustedes. Y soy el hijo de David. Y soy el hermano de ustedes. Yo soy las dos cosas. Yo soy. No soy uno en tres, como se enseña ahora. No, yo soy Jehová. Uno por tres. Uno por tres. Yo soy Jehová. Entonces, como él anunció en Isaías, a ver, ¿qué dijo él en Isaías? Vamos a Isaías 43, porque él lo dijo muy veces. Es una pena que si estuvieses en Brasil, nunca hubieras llegado a las conclusiones que llegaste, porque en Brasil no encontrás una Biblia que en el Antiguo Testamento diga Jehová, ni en el Nuevo ni en el Antiguo. Dice todo Señor, Señor, Señor. Ahí tenés que adivinar de quién está hablando. Ahí va, entonces. ¿Qué dice Isaías 43, 10? Vosotros sois mis testigos. ¿Quién dice? Jehová. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. O sea, ¿para qué nos llama a Dios? Para que lo conozcamos y creamos y entendamos que Él mismo es. Dice, yo mismo soy. Y soy una persona singular. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. O sea, ¿quién nos salvó? Jehová. No hay otro que nos pueda salvar. Dice, yo anuncié. ¿Quién está anunciando acá? Jehová. Dice, no fue formado antes de mí ningún Dios, ni lo será. No nunca haber otro Dios. Dice, yo anuncié. Y yo salvé. O sea, ¿quién nos salvó? El que anunció, Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Y quién nos hace oír? Como dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Yo anuncié, yo salvé, dice, y yo les hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Quién es Jesús? Es Jehová. Y en Isaías 45 lo remacha y lo dice claramente. Ahora, ¿quién es el Mesías? Porque ahí habla de su siervo, Ciro. Iba a edificar su ciudad e iba a liberar a sus cautivos. ¿Y quién es este Ciro del que habla la profecía? No es del Ciro del tiempo de Daniel, es el antitipo, es Jesús. ¿Quién es? Es Jehová. Entonces vamos a Isaías 45 y Dios es claro. Entonces Isaías 45:3 dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. ¿Está hablando quién? Del Mesías. Él edificará mi ciudad. ¿Quién nos va a hacer parte de la ciudad de nuestro Dios? Como dice en Apocalipsis 3:12 a nosotros, la promesa. Y del templo de Dios. El que edifica el templo es Jehová, su siervo el renuevo. Dice, él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová a los ejércitos. ¿Por qué los va a soltar? Porque él mismo va a dar su vida. Y de ese modo los va a liberar. Así dice Jehová, que el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. O sea, en la batalla se van a pasar a ti. Irán en pos de ti. Pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. O sea, ¿qué le van a decir al Mesías? O sea, no hay otro fuera de Dios, vos sos Dios. Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres. O sea, ¿qué iban a decir los gentiles cuando conocieran al Mesías? Verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva.
Eso le iban a decir al Mesías. Iban a reconocer los cristianos, los que creyeran el verdadero Mesías. Que Él es el Dios de Israel, que salva. ¿Quién nos salvó? El Dios de Israel, si hizo hombre. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel. Tú eres el Dios de Israel, que salvas. ¿Quién es Jesús? Jehová. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Qué es Dios? Jehová, el Dios de Israel, no hay otro. ¿Ves? Esa es la verdad. Ahora, Cristian, sí. Un versículo por ahí interesante que me gustaría atarlo con esto, 1 Corintios 15, 25, y creo que son 3 o 4, si mal no recuerdo, son 3 o 4 versículos. La palabra siempre relata que, bueno, que el Padre le cede al Hijo todas las cosas, ¿sí? Pero que hay un momento donde cuando Jesús cumple con su misión, como que todo vuelve al Padre y Dios es todo en todos. Eso es un poco quizás para lo que cierra esta duda, ¿no? De que en definitiva vamos a estar con Jehová. Y es Jehová y punto, digamos. ¿Podemos leerlo esta parte? Está interesante. Sí, ahora lo vemos. Ahora vamos a 1 Corintios. Pero fíjate, 15, 25. El que cree en Jehová, ¿qué sabe? Que Jesús, ¿qué sabe? El verdadero Jesús. Sabe que Él es Dios de Israel. ¿Qué salva? ¿Quién nos salvó? Él es Dios de Israel. ¿Ves? Terminamos eso y vamos a Corintios. Los confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes, todos los que crearon la falsa roca, que son dioses, ¿no? Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. ¿Y qué va a decir los redimidos? Que Jesús, ¿quién es? Es el Dios de Israel, que nos salvó. Es Jehová. Israel será salvo en Jehová, dice el versículo 17, con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No la creó un Dios hijo. No tuvo un agente. Dice, yo soy Jehová, y no hay otro. No hay ningún agente. No tuvo Apolo, un Dios Apolo. No hay otro agente, ni hay otro redentor. Yo Jehová, y para mí no hay quien salve. No hable en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la ascendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Y ahora habla de la última batalla. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo. Él sabía lo que iba a pasar. Iba a haber un ídolo que estaría adorando. Y los que ruegan a un Dios que nos salva. Baal nos salva. Por eso el mensaje de los 3 ángeles. Busquen al que los puede salvar. Proclamad. El primer ángel aclama que hay que adorar a Jehová, el primer ángel. Al único que puede salvar. O sea, después si querés adorar a cualquiera, pues Dios te da libertad. Pero al creador. ¿Y quién es el creador? Es Jehová. El único. En Génesis 1, en los Salmos, en Jeremías, creo que también habla de la creación, que yo creí todo con mis manos. En Job es hasta bien gracioso, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo, con una, ¿cómo se dice en español? Bueno, una trena en portugués, no sé cómo se dice, una regla, ¿no? Yo medí todos los continentes y no sé qué. ¿Dónde estabas tú, no? Y de ahí, claro que Jehová, los Salmos también. En Génesis 1, si lo lees completo y no, porque hay un versículo que dice, haremos la tierra, haremos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Pero a continuación dice, y hizo Dios, pronto, hizo Jehová al hombre, ¿no? A su imagen lo hizo. Entonces no hay confusión, no debería haber. Pero no, lo que pasa es que los jesuitas te enseñan solo el primer versículo. A continuación no lo mencionan. Bueno, y tampoco lee Isaías 45, te lo ocultan. Isaías 43, 44 te lo ocultan. Ahora, y dice acá, reuníos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. No busquen a otro, porque no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador.
¿quién nos salvó? Él. Ningún otro fuera de mí. ¿Es claro o no es claro? Por supuesto que es claro. Mirad a mí. ¿A quién? Mirad a mí, a Jehová, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿quién va a venir como Dios Todopoderoso? Y el único Dios verdadero, Jehová, no hay otro, no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Jehová, no hay otra alternativa, no hay otro nombre. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Porque ¿quién es el cordero que fue inmolado? ¿Es Jehová? ¿Cuál era el macho cabrío que moría para que el santuario fuera purificado? El que caía a la suerte por Jehová. Jehová moriría. Eso es lo que él mismo anunció. Eso es lo que le anunció a Adán y Eva para salvarlos. Él moriría, él sería cordero. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Disculpa la interrupción, sigamos con Tesalonicenses mejor. Bueno, ahora volvemos a ver dónde estábamos en Tesalonicenses. Simplemente voy para atrás y llegamos donde estaba. No, pero es importante eso, porque nos van a preguntar y tenemos que poder explicarles cuál es la palabra de Dios, cuál es la respuesta. ¿En qué versículo estábamos? Ahora. Está bueno tener el edicto de Tesalónica, perdón, el concilio de Nicea, con toda la zaraza que pusieron ahí con la tarea de Cristo como que él hizo todas las cosas como agente creador, ¿no? Y lo contrastás con Isaías 45, 44. Es de terror. La Biblia, porque Jehová no tiene otro los paganos tenían que acostumbrarse a lo que ellos creían, que era justamente eso, Apolo, que había el brazo ejecutor, y Zeus no se puede contaminar con la materia, y es como que era el arquitecto, pero el ejecutor era Apolo, ¿no? Sí, ese concepto lo creó después Platón. Donde estaba ese Dios que vivía en el mundo de las ideas y que no se contaminaba con la materia y tenía sus agentes. Entonces ahí viene el verbo, viene todas esas cosas. Pero son conceptos paganos, no tiene nada que ver con Jehová, porque él dijo, ¿quién fue a buscar a su pueblo a Egipto? Jehová mismo. ¿Quién lo redimió? ¿Quién se hizo hombre? Él mismo. No tiene nada que ver con los paganos. Entonces, hoy estaba mirando algo que publicó un pastor de la iglesia de Florida, el friso que está en la catedral de Zeus, estirando su brazo, y un hombre, que no sé quién es, supongo que será Apolo, y entonces el dedo de Dios que está extendido, y te ilustra el dedo del hombre que está como encogido, tratando de evitar de que Dios lo toque con el dedo. Entonces hace toda una historia del tema, como diciendo que Dios siempre está atento, ya que Zeus está siempre atento para salvar o para alcanzar al hombre, y el hombre es como que dobla el dedo, no quiere que Dios lo toque, ¿no? Bueno, pero utiliza esto para ilustrar algo de Dios. Y bueno, nuestro hermano se olvidó de los mandamientos. Sí, bueno. No te harás semejanza. Las imágenes. Bueno, entonces retomemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con Jehová. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y vamos al último capítulo, el capítulo 5 de la primera epístola. Y ahora empieza a hablar algo que es muy interesante. Entonces, pero acerca, en nuestra traducción dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. En el original dice, acerca de los periodos de tiempo y de las señales de los tiempos. Pablo está hablándole a quién? A los hermanos cristianos que conocían la profecía y conocían los periodos de tiempo y las señales de tiempo. Vamos a verlo esto en griego, lo que quedó. Entonces,
pero acerca de los tiempos. Entonces, la palabra que aparece acá como tiempos es cronos. Entonces, ¿qué significa esto? Cronos. Una de derivación incierta, un espacio de tiempo. Es un espacio de tiempo, un periodo de tiempo. No es un día, una hora, no es un tiempo específico, sino un espacio de tiempo. Y así probablemente... Y lo voy a poner más grande, parece que no ven nada ustedes. Acá. Y así propiamente distinguido de esta otra, que es kairos, que es un tiempo específico, que designa una ocasión fija o especial. Y de 61:15, que es ayom, que nota un periodo particular o intervalo. Por extensión, una oportunidad individual. Por implicación, demora, edad, tiempo, etc. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Un espacio de tiempo. Entonces, está hablando de los espacios de tiempo, los periodos, y de las ocasiones. ¿Cuál es la palabra que se usa para ocasiones? La palabra esta es kairos. Y esto es un tiempo fijo o apropiado. Entonces, Pablo está hablando de los periodos de tiempo y de los tiempos fijos o apropiados. O sea, son los tiempos fijos que había en las fiestas solemnes. Había periodos y había tiempos fijos. O sea, el tiempo de las fiestas de trompetas era fijo en el calendario levítico. El tiempo, cuando se iba a cerrar la puerta de gracia, también. ¿El tiempo del día de la expiación era fijo o no? Claro que sí. El tiempo de la fiesta de las cabañas, seguro. El tiempo de la Pascua se había cumplido y era fijo. Había periodos y tiempos. Entonces, el tiempo de la resurrección del Mesías, el tiempo de justamente la fiesta de las primicias, ¿era fijo? Claro que sí. El tiempo de Pentecostés, también. Está hablando acá Pablo de qué? Justamente del calendario de Dios. Le está diciendo a los cristianos que ellos conocen ese calendario y que van a poder identificar claramente cuando Jesús viniera, porque Jesús dijo, cuando vean estas señales, sepan que está a las puertas. ¿Sabes? Que no va a pasar esta generación. Entonces volvamos un poco a la Reina Valera común. Entonces Pablo está diciendo, a los que conocen el calendario de Dios, dice, pero acerca de los tiempos, o sea, de los periodos proféticos y de las ocasiones, de las señales que van a haber. O sea, las señales que tienen con el que se van a cumplir justamente las profecías específicas, porque hay señales hay periodos y hay señales en los tiempos. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y acá habla de un periodo. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el tiempo de angustia, es el tiempo del fuerte pregón, es el tiempo justamente de la última batalla. Entonces, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no la segunda venida, dice Pablo, el día del Señor, cuando llegue el tiempo de la batalla final, vendrá así como el ladrón en la noche, no la segunda venida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venían las trompetas, venía el día de la expiación, después venía un periodo hasta la segunda venida, que la segunda venida es la fiesta de los tabernáculos. Y ellos lo sabían. Ahora, ¿qué viene como ladrón? El día de Jehová. Vendrá así como ladrón en la noche, porque eso es lo que Jesús anunció, para que estén preparados. Que cuando digan paz y seguridad, esta es una señal. Ahora, esta es una señal que anuncia que va a venir el día de Jehová. Entonces dice, observen ustedes, no están oscuras. Cuando vean esto, porque ahí están las otras señales, cuando vean que dicen paz y seguridad, ¿qué quiere decir? Que va a venir destrucción repentina, va a venir la primera trompeta, Dios va a soltar los vientos y va a llegar el día de Jehová. Cuando digan paz y seguridad, cuando se unan todos y digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como Dios le mostró a Elena. Ahí viene la primera trompeta, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, porque después viene principio de dolores lo anterior, pero ahí cuando viene esto, ya ¿qué quiere decir? Ya está. Porque está hablando de los partos, los principios de dolores, porque puede venir una contracción, pero después puede pasar una semana. Pero siempre ese es el anuncio que ya está cerca. Pero cuando viene la primera contracción fuerte, digamos, la primera trompeta, ya está. Y viene destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta. Y no escaparán. Ya empezó el parto.
mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ahora, los cristianos no tienen que estar en tinieblas porque tienen la palabra profética más segura para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Se van a tocar la trompeta. Cuando el pueblo se despierta, rega sus lámparas y entiende lo que va a pasar, sabe que lo próximo es que se cierre la puerta de gracia por el pueblo de Dios. ¿No? Día 9 del mes séptimo, a la puesta de sol, se cierra la puerta de gracia. Después viene el día de la expiación para los vencedores del pueblo de Dios. Y recién después viene el día de Jehová, el día de la batalla. Por eso Pablo les dice, mas vosotros, hermanos, ojo, cuidado, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque a los 144.000 sellados ese día no los va a sorprender como ladrón, van a estar preparados. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, ninguno de nosotros va a entrar por la puerta ancha, dice ahí. No somos de la noche y las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, porque Dios anunció que iba a ver si iba a dormir su pueblo. Iba a estar dormido, y Pablo lo sabía. Sino que velemos y seamos sobrios, como Jesús dijo. Velen. Sean vírgenes y siervos fieles que están velando con el Señor viene. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y esto es muy claro. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque el pueblo de Dios, en el santuario, nunca había ninguna ceremonia nocturna. Siempre eran de día. En cambio, los que se emborrachaban y adoraban a Baal, lo hacían de noche. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, porque él nos está diciendo, Jesús va a venir ahora, después como se lo va a explicar claramente en 2 y Tesalonicenses. Dice, no sabemos, velamos o dormimos, podemos descansar nosotros, y vamos juntamente con Él, no importa si nosotros somos vencedores, si dormimos, es lo mismo. Ahora, la última generación tiene que estar velando para que ese día no lo sorprenda como ladrón. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice. Sigan así haciendo lo que hacen. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. ¿Y quiénes eran? Eran Pablo y todos los apóstoles y los ancianos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y esta es una amonestación también para nosotros, porque los que estamos viendo la señal de los tiempos, si sabemos que somos la última generación, somos nosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los que están durmiendo, despiértenlos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, porque el Hijo de Dios no tiene que dejar de buscar la salvación de sus hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. O sea, ustedes tienen que ser hijos de Dios, y Dios nunca devuelve mal. El que hace mal está sacando algo malo del corazón, del mal tesoro. Busquen a Dios para que los transforme, para que siempre saquen buenas cosas, siempre hagan el bien, sean benignos como vuestro Padre que está en los cielos es benignos. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. O sea, háganle el bien a todos. Y fíjense lo que dice en el versículo 16. Estad siempre gozosos, porque el Hijo de Dios es gozoso. ¿Por qué? Por lo que Dios está haciendo por él, por el amor de Dios, por lo que hizo por él y el amor que está derramando en su corazón. Orad sin cesar, o sea, nunca se suelten de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, no apaguéis el espíritu, o sea, que Dios siga obrando en ustedes, que la presencia de Dios esté en ustedes. Nunca dejen de ser parte del templo de Jehová. No menospreciéis las profecías, justamente porque es la luz que Dios dejó para iluminar el camino.
Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, las profecías es lo que tenemos que entender, y más nosotros, porque esa antorcha fue dejada para nosotros, para la última generación, la generación que tiene que estar preparada cuando viene el día de Jehová. Hay una copla, y no sé de quién es, si se puede fijar que tiene el micrófono abierto, y dice, absteneos de toda especie de mal. O sea, porque dijo Dios, tiene que clamar a Dios, tomarse la mano de Dios, y abstenerse de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz, ¿quién? Jehová mismo, os santifique por completo, porque esa es la promesa de Dios. ¿Eh? Y eso es lo que va a pasar en la última generación. Dice, y todo vuestro ser. ¿Cuánto? Todo, todo, todo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Quién nos llamó? Nuestro Dios, el cual también lo hará. ¿Lo haremos nosotros? No. ¿Quién nos santificará por completo? Esa es la promesa de Dios para sus hijos, que nos hace nacer de Él, nos engendra de Él y nos hace crecer hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y por supuesto quita todo lo malo como Él nos prometió. Va a quitar toda la inmundicia de nosotros, toda la levadura, para que lleguemos a ser panes sin levadura, que reflejemos plenamente su imagen y la imagen de Cristo. Hermanos, dice, orad por nosotros, Pablo les pide también, porque todos tenemos que orar unos por otros para que Dios nos acompañe y nos dé fuerza. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor, esta carta se lea a todos los santos hermanos. Fíjense, ¿qué estamos haciendo? Leyendo esa carta. Tenemos que nosotros, cosa que no se hace, leer las cartas, leerlas con los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y esta es la carta de Pablo. Estas son las cartas que tenemos que leer, porque Dios las dejó para que las entendamos, comprendamos cuál era la fe de la iglesia primitiva, tengamos la misma fe y conozcamos la promesa de Dios, que es la promesa de santificarnos por completo. Y el que lo prometió es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esa es la promesa de Dios, por completo. No es eso de santos o ser perfectos, pero no tan perfectos. No. Como dice Pablo, y el mismo Dios de paz, Jehová mismo, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es la promesa. Jehová prometió, Jehová salvó y Jehová cumplirá también su promesa. Él lo hará. Esta es la carta de Pablo. Y con él tengo que decir amén. Amén. Jehová te bendiga. Y hasta verdad. ¿Quiere decir Walter? Amén. ¿Qué? Amén. ¿Por qué no miramos lo que había dicho Walter de Corintios? Ahora lo vemos, sí. Entonces, 1 Corintios, ¿cuánto era? 15:24. 15:24. Entonces, Pablo dice ahí, vamos a leerlo. Algo muy interesante. Cristian, ¿sabes por qué perfecto, pero no tan perfecto? Porque los brasileños, porque ese hombre es argentino seguramente. Los brasileños tienen razón. Hay un chiste, los brasileños, cuando hablan de los argentinos, sí, pero no mucho. Bueno. Pero no mucho, dicen los brasileños sobre los argentinos, ¿no? No les queda una manera de usar el pero, porque aquí no se usa el pero. Ajá, qué bueno. Pero bueno, ahí cabe, ¿no? Sí. Bueno, vamos a 1 Corintios, empecemos con el versículo 20, dice Pablo. Más ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque es la primicia, Primero, la primicia de los que durmieron, porque resucitaron con él, y después primicia de todos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, ¿quién resucitó primero? Cristo, y con él las primicias. Eso ya pasó.
Luego, los que son de Cristo, ¿quién va a resucitar? Los verdaderos cristianos, los que son parte de la esposa del Cordero, los vencedores, en su venida. Luego el fin, y después llega el fin de todo el conflicto, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Por qué? Porque hay una batalla, ¿y quién va a pelear la última batalla? Pelearán contra el Cordero y con los que están con él. Y ahí va a terminar de vencer. Venció en la cruz y ahora vence en esta batalla. Cuando él ha suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, y acá es interesante, el traductor me parece que distorsionó las palabras de Pablo, porque la profecía dice, Dios le dice al Mesías, siéntate a mi diestra hasta que, ¿qué cosa? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la profecía de Salmos 2. Y el como obra de Jehová. Claro, como obra de Jehová. Y acá se cambia como que la obra la hace Jesús. Claro, la hace Dios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea uno, sea todo en todos. Entonces acá, a ver, está medio confuso. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la profecía, ahí dice otra cosa. Pero bueno, pero lo importante es que, como él mismo anunció en Isaías y todas las profecías, todos los cristianos sabían que Jesucristo era Jehová Señor, que era Emmanuel, que era Jehová con nosotros. Y para ellos era uno, ¿no? Porque, como Jesús decía, el que me ve a mí, ¿a quién ve? A Jehová. Porque yo soy. Pues él decía, yo soy. Y 1 Corintios 15, 25, es Salmos 2, del 6 al 10. Vamos a acá. ¿Qué dice? Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién le dijo? A su hijo. Jehová le dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, como la promesa que Dios le hizo a David. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y con posesión tuya los confines de la tierra. Y quiso Satanás cuando tentó a Jesús. Se quiso hacer pasar por Dios, por Jehová. Y le dijo, todo esto te daré, pídemelo, y te daré por herencia a las naciones y con posesión toda tuya, los confines de la tierra. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Pero sigue diciendo, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Se cortó? No. No, parece que Cristian se quedó. Sí, yo no lo escucho a Cristian. Se debe haber cortado él. Ustedes tampoco lo escuchan, listo. Su descendencia será, ahí está, ahí volvió. Y su trono como el sol delante de mí. Pero quiero mostrar otra cosa más interesante. A ver si lo encuentro. Bueno, no sé, se me escapó. Acá está el versículo anterior, está buscando más abajo. Dice, hablando del Mesías, dice, él me clamará, mi Padre es tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Entonces, el primogénito de la nueva creación, que es Dios mismo hecho hombre, el Mesías, ¿qué le clamaría? A Jehová. Mi Padre eres tú, porque él lo había engendrado. Mi Dios, porque como hombre, como nuestros hermanos,
Jehová era la roca de su salvación, siendo que él mismo era Jehová, que él era Dios, ¿no? Pero eso es lo que Dios hizo por amor, para redimirnos. Esa es la profecía, es la promesa y es lo que Dios hizo para salvarnos, es lo que Jehová hizo para salvarnos. Bueno, terminamos nuestro estudio y vamos a orar.